escuela bíblica. Sin más, y si les parece, puedo comenzar con la exposición. Voy a compartir pantalla para que esto sea más dinámico. Y también, bueno, esta presentación ya la tienen los responsables de la escuela para hacerla llegar en su momento. La charla se titula La palabra viva en la iglesia, un recorrido de la Dei Verbum a la Verbum Domini. No es que sea novedad para ustedes que estudian en la escuela bíblica el conocer estos documentos, pero siempre es importante, como ya lo decía el padre David en la introducción, hacer memoria agradecida de lo que la iglesia ha ido también favoreciendo en su caminar, no solo teológico, sino también pastoral. Y por eso miramos al pasado y descubrimos esto que nos encontramos en este año jubilar 2025, los 60 años de la Dei Verbum y los 15 de la Verbum Domini. Así que sin más, y si les parece, voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras que nos cambiaron la vida? Sin duda, todos y todas podemos recordar alguna palabra, sea de algún familiar, de algún amigo o amiga, pero sin duda todos podemos mencionar una palabra del Evangelio o de la Sagrada Escritura que haya cambiado nuestra vida o bien que le haya dado una decisión, una orientación decisiva a lo que vivimos. Todos tenemos un texto bíblico favorito o palabras que tocan nuestro corazón y que nos dan sentido también a lo que hacemos. Dios no habla para informar, sino para transformar. Y esa es la clave también cuando nos acercamos al texto bíblico. No lo hacemos para tener más información solamente, sino para dejarnos transformar por la palabra. Es así que en el camino de Maús, aunque el Señor les explica las escrituras y les da información, ellos reconocen algo más allá de la simple relatoría de lo que está pasando, porque recordarán en el camino de Maús, pues ellos comentan lo que pasa y le dicen que eres tú el único que no sabe lo que está pasando. Y él comienza a relatar, pero no para informarles, sino para transformarles. Por eso su corazón ardía cuando les explicaba las escrituras. Es así entonces que la palabra de Dios, pues no es letra muerta, es palabra viva, es Dios mismo que nos busca. Dios presente en la Eucaristía, presente en la palabra y presente en los pobres, como lo menciona muy seguido don Rogelio Cabrera, nuestro arzobispo. Esta triple presencia de Dios y en la palabra, sin duda que lo está. Por eso la reverencia a la palabra en la misa, la incensación que hacemos al Evangelio y la entronización de la palabra cuando se hace la lección divina o se celebra la palabra, pues tiene mucho sentido. Pero ¿cómo hemos pasado de recibir la palabra como texto a reconocerla como presencia? Y lo digo para estudiantes y para maestros, maestras de la escuela bíblica. Una cosa es el estudio del texto, que es válido, que es valioso, que es interesante, a través del cual profundizamos más. Y otra, la presencia. Es que el texto es presencia y la presencia es texto. ¿Cómo ir pasando también de recibir la palabra entre nosotros como un texto solamente para reconocerla como presencia viva? Como ya lo decíamos en la introducción, en este año estamos celebrando 60 años del Concilio Vaticano II, por lo tanto, 60 años de la Dei Verbum,
1965, y 15 años de esta gran exhortación apostólica post-sinodal, Verbum Domini, del Papa Benedicto XVI en el 2010. Y ambas tienen por eje principal la palabra de Dios. ¿Qué pasaba antes del Concilio Vaticano II? ¿Qué pasaba antes de la Dei Verbum con la palabra? Pues ustedes están muy jóvenes, todas y todos, como para acordarse, así que vamos un poco a la historia. Solo el clero leía la palabra en los oficios litúrgicos, casi siempre se hacía en latín con la traducción de la Vulgata y con traducciones en lenguas vernáculas, por ejemplo el español, pero muy limitadas y poco accesibles. Claro, estoy hablando de historia patria, ¿eh? El leccionario para la misa era muy restringido, solo había un ciclo anual de lecturas reservado solo para la misa tridentina, sin mucha variedad dominical. Y esto nos puede ir ayudando a entender cómo era antes y cómo es ahora, y darle gracias a Dios también por esa accesibilidad que ahora tenemos. Los fieles no tenían acceso activo a la Biblia en la liturgia ni en la devoción diaria. No es que anduviera todo el mundo con su Biblia como ahora, con distintas traducciones y distintos diseños. La lección divina era prácticamente de los monjes, exclusiva para comunidades contemplativas, no era algo promovido para el pueblo o con el pueblo, por eso ahora podemos hacerla con mucha facilidad. La lectura se hacía para sustentar las doctrinas oficiales, muy ligada a los textos de los santos padres y del magisterio, y había una marcada diferencia o separación, más bien, separación entre el texto, la tradición y el magisterio. Esto se va a ir acabando con la Dei Verbum y ahora pues es una realidad distinta. Solo se hacía una interpretación muy literal, muy alegórica, muy académica, poca atención se prestaba al género literario, al contexto cultural, como ahora lo podemos mencionar, y sin duda había un uso pastoral muy limitado. Solo pues la lectura de la escritura se dirigía principalmente a clérigos, a teólogos, a religiosos, y en la pastoral y catequesis pues había una dependencia más fuerte de ciertos manuales catequéticos o pastorales que de una lectura bíblica viva y directa. Obviamente, pues cambió mucho esto con el Vaticano II en todo sentido, no solo en razón de la palabra, sino también en la celebración litúrgica y en la pastoral misma de la iglesia. Somos hijos e hijas del Vaticano II y por eso la Constitución valoró la lectura sagrada de la Escritura, esta Constitución dogmática valoró la lectura sagrada de la Escritura como alma de toda la teología. Y así fue que fueron necesarios pues cursos bíblicos, lección divina y muchos otros recursos. A mí me da mucho gusto saber que nuestra escuela bíblica fue fundada, si mal no recuerdo, en el 70, 5 años apenas después del Vaticano II. Y esto habla de una arquidiócesis, pues de avanzada, que inmediatamente respondió a lo que el Vaticano II pidió. 1970 la Escuela Bíblica Arquidiocesana fue fundada. Imagínense entonces cómo fue también la recepción de esta novedad para la Iglesia de Monterrey en aquel entonces. Entonces, esta es una oportunidad para descubrir cómo la palabra de Dios es presencia, es proceso y es misión. ¿Sí? No solo presencia de Dios, sino también es proceso de transformación y es invitación a seguir adelante. Pasaremos de la Dei Verbum, que es esta constitución apostólica que nos abrió el acceso a la escritura, a la Verbum Domini,
que nos devuelve a Cristo como palabra viviente que transforma el mundo. No está de más decir que el Papa Benedicto tiene escritos muy interesantes sobre la fe, la esperanza y la caridad, y que al convocar a este sínodo, pues tiene mucho sentido también con su ser maestro, teólogo, experto. No me detengo mucho, solo recordar la Dei Verbum, el documento central del Vaticano II, aprobado en noviembre del 65, en pleno giro pastoral de la Iglesia, esta constitución dogmática sobre la divina revelación, que es como se llama en español, y marcó un hito al presentar la revelación no solo como un conjunto de verdades, sino como un encuentro personal de Dios con la humanidad a través de Jesucristo. Esto que nos parece muy claro, muy obvio para nosotros que estudiamos la Biblia en la escuela o que tenemos acceso a cursos bíblicos, pues esto no era tan pues claro antes del Vaticano II. Encuentro personal de Dios con la humanidad a través de Jesucristo. Este es el esquema en lo general, solo para ubicar y recordar. Son varios capítulos los que tiene esta constitución dogmática, pasando por la revelación en sí misma, eso es importante, la transmisión de esa misma revelación, luego cómo la Sagrada Escritura es inspirada, ¿sí? Por Dios, pero también hay una interpretación de la misma. Luego, lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y una, una parte final sobre la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia, que es este aspecto ya más pastoral y de aplicación práctica. Aunque es una constitución dogmática, pues trae los principios y también trae algunos aspectos prácticos a poner en práctica, valga la redundancia. Por otro lado, esta Dei Verbum, pues tiene muchos aspectos que decir, yo solo diré tres. La revelación como diálogo de amor, Dios se da a conocer en hechos y palabras inseparables, Dios habla en los hechos y Dios habla con su palabra. Insisto, son cosas que ahora las decimos con mucha naturalidad, pero que resultó ser un cambio drástico. Un segundo aspecto como clave teológica, la unidad entre escritura y tradición, la escritura como inspirada, enseñando la verdad que Dios quiso consignar para nuestra salvación. Y entonces ahí está la parte también de la escritura como proceso dentro de la economía de la salvación y una lectura contextual. Es decir, tiene que ver con la cultura en la que nace. Por eso uno, cuando estudia la Biblia, se detiene a ver cuestiones y aspectos de géneros literarios o de formas que se usaban en la época en la que fue escrita. No es lo mismo la poesía de este siglo a la poesía o al poema de los salmos en su estructura, ¿sí? U otro tipo de estructuras que se utilizan en la redacción de textos bíblicos, ¿no? El énfasis en ciertas palabras, el uso de ciertas expresiones, unas usadas en el Antiguo Testamento, unas usadas en el Nuevo Testamento, unas usadas en los Evangelios. En fin, esta lectura contextual guiada por el Espíritu y en comunión con la fe de la Iglesia, llamado a que la escritura sea el alma de la teología. ¿Sí? Toda la teología tiene su fundamento no solo en la tradición, sino también en la palabra. Y vamos al número 2 de la Dei Verbum. Esta frase que me ha encantado es la única frase que menciona la palabra amigos. Dice, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía.
Quise poner esta frase porque me parece fundamental ahora que celebramos el jubileo del 2025, jubileo de la Encarnación. Movido por su amor, acampó entre nosotros, vive con nosotros y nos invita a la comunicación, ¿sí? Y esa compañía de ser compañeros, de ser amigos, de caminar juntos, pues tiene mucho, mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora en la iglesia. ¿Qué dimensión pastoral tiene la Dei Verbum? Pues como ya lo decía al principio, esta apertura a la Biblia en la liturgia, en la catequesis y en la vida espiritual. Tan es así que, por ejemplo, nuestro catecismo diocesano tiene como eje principal la palabra de Dios y la lección divina. Los niños van siendo instruidos desde el catecismo en la lección divina. Y eso es una cuestión también que debemos a este Concilio Vaticano II. La riqueza maravillosa que tenemos en la celebración de la misa, gracias a la apertura de la liturgia, la posibilidad también de la lección divina, pues es fundamental, ¿no? Y hay un aporte más teológico, trinitario y cristológico. La revelación es de Dios Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Y eso también es fundamental para entender nuestra fe. Por otro lado, y más recientemente, hace 15 años, Verbum Domini. El verbo se hace carne para el mundo, ¿sí? Esta exhortación apostólica es de Benedicto XVI, después del sínodo de los obispos, que trató el tema de la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia en aquel 2008 en que se reunieron. Y este documento profundiza y actualiza la enseñanza de la Dei Verbum, resaltando la centralidad de la palabra en todos los aspectos de la vida eclesial. Digámoslo así, aunque no es un capítulo 2, sí es una continuidad y llena algunos de los huecos que quedaron, que dejó la Dei Verbum. Obviamente, no todo pudo decirse en el Concilio Vaticano II, pero entonces la Verbum Domini viene a actualizar muchos de los contenidos del Vaticano e integra gran profundidad teológica y mucha claridad pastoral respecto de lo que puede vivirse en torno a la palabra. Noten ustedes el esquema de esta Verbum Domini. Sigue un esquema académico como Benedicto XVI, muy profundo, pero muy esquemático. Tiene una introducción y una conclusión y tres partes fundamentales. Verbum Dei, la palabra de Dios, y dos capítulos, Dios que habla y el hombre que responde. Una parte dos, Verbum in Ecclesia, la palabra en la iglesia, ¿sí? Y cómo tiene esta sintonía con la vida eclesial bíblica, la exégesis y la teología, la interpretación de la Biblia, y luego la abre a una dimensión ecuménica con otras confesiones religiosas. Y la parte 3, Verbum Mundo, la palabra al mundo, que se anuncia al mundo, y abre también esta dimensión social de la palabra, esa relación que hay con la cultura, con los medios, y luego más apertura al diálogo interreligioso con otras religiones, unas que tienen como base también nuestra Biblia, como el Antiguo Testamento con los judíos, por ejemplo. Entonces, noten ustedes que es más abierta la Verbum Domini que la Dei Verbum. Claro que responde a momentos históricos muy diferentes, 1965, 2010, muy diferentes.
y con situaciones que había que puntualizar según los padres sinodales y según, por supuesto, Benedicto XVI. La palabra como persona, como misión y como comunión. Y también destaco tres partes claves del documento. La Verbum Dei, ¿verdad? La palabra eterna del Padre, que es Jesús. Y esta expresión, que también es novedad, Jesús como el exegeta del Padre. ¿Sí? En Jesús conocemos al Padre y el Padre se da a conocer en Jesús. Verbum in ecclesia, en la iglesia, como la iglesia vive de la palabra, en la liturgia, en la oración, en la formación, en la predicación, y aquí se destacan todos estos aspectos, este acercamiento que tenemos a la Biblia, y verbum mundo, la palabra que se proclama al mundo y que tiene que ver con la misión, con el diálogo, con la justicia y hasta con la ecología. Esta dimensión de la palabra sumamente abierta y propositiva también, según lo que está viviendo el mundo. Ahora imagínense hace 15 años, ¿verdad? Ahora, pues, qué avances tenemos y qué circunstancias o a qué circunstancias nos estamos enfrentando, que ojalá que haya un momento de diálogo para poderlo comentar. Destaco el número 56 de esta exhortación apostólica. Lo leo de manera textual. No podemos guardar para nosotros las palabras de vida eterna que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo. Son para todos, para cada hombre, toda persona de nuestro tiempo, lo sepa o no, necesita este anuncio. Nos corresponde a nosotros la responsabilidad de transmitir lo que a su vez hemos recibido por gracia. Y quizá este sea uno de los aspectos más relevantes de esta exhortación apostólica Verbum Domini. Toda persona de nuestro tiempo, lo sepa o no, necesita este anuncio. Y creo que la escuela bíblica cumple su misión y ustedes como parte de la escuela, docentes, maestros, acompañantes, alumnos, alumnas, pues cumplen. Necesitamos este anuncio, ¿sí? Y muchas personas necesitan este anuncio, lo sepan o no. Y como lo hemos recibido, pues claro que nos toca compartirlo, porque es una gracia que hemos recibido. Este conocimiento que vas adquiriendo, pero esta transformación interior, pues es precisamente para compartirse. Verbum Domini 56. Ahora, hay una categoría teológica clave dentro de este documento, la analogía de la palabra. La palabra que es análoga en varios niveles y que se va desplegando. La palabra que se hace presente en la creación, la palabra creadora de parte de Dios. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. La palabra en la historia de la salvación y cómo fue manifestándose la palabra de Dios a través de profetas, ¿sí? A través de personas elegidas, cómo también el pueblo fue descubriendo la palabra de Dios que le acompañaba, oráculo del Señor, ¿no? Cómo Cristo es la palabra, el verbo que se hace carne y acampa entre nosotros, con presencia clara, real, concreta. Todo lo que Dios quería decirnos nos lo dijo en Jesús. Y luego la escritura, ¿sí? La documentación de lo que sucedió y cómo fue aconteciendo, sin que fuera el objetivo la historia ni la cronología, pero sí como historia de salvación,
en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en las cartas, en los evangelios, y luego la palabra en la vida de la iglesia. La palabra de Dios interpretada también a lo largo de este camino de la iglesia. Y por otro lado, pues esta dimensión más espiritual, la palabra que nos conduce al silencio, la palabra que nos conduce al misterio pascual y la palabra sin duda que nos conduce a la comunión. Ese contacto con la palabra para interiorizar cómo todo va orientado a ese momento clave de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y cómo la palabra es para hacer comunidad, para hacer fraternidad. Entonces, Dei Verbum marcó el giro hacia una teología de la revelación más personal, más existencial y más cristológica. Si bien es cierto, la revelación ya se estudiaba, no se había considerado este aspecto de revelación de Dios habla a la persona y la persona responde en el punto, el momento concreto en donde vive y cómo Cristo es el centro y culmen de la revelación. Y por otro lado, Verbum Domini, que retoma y profundiza temas que no estaban del todo desarrollados. Por ejemplo, el de la inspiración y la verdad de la escritura ante los desafíos modernos de cómo se actualiza esa palabra. Es impresionante, yo estoy siempre sorprendido cuando me acerco al texto bíblico, cómo tiene una actualidad tremenda. Y creo que en esto no me van a dejar mentir. No hay texto que no diga algo a los hombres y mujeres de hoy. A ti y a mí nos dice algo la palabra. Y nos lo dijo antes, cuando teníamos otra edad y otra circunstancia. Y nos sigue hablando hoy. Es impresionante esta dimensión de la palabra. Por otro lado, la unidad trinitaria de la palabra. ¿Sí? El Logos eterno que crea, salva y revela. Dios mismo presente en toda la palabra. Y finalmente un Cristo como exegeta del Padre, que ya se los decía, ¿no? Jesús es quien también interpreta lo que Dios quiere y revela lo que Dios es. En Jesús conocemos a Dios. En Jesús sabemos lo que Dios quiere y cómo es y quién es. Entonces, estos tres aspectos me parecen vitales al, al retomar con memoria agradecida este, este gran texto Verbum Domini. Ahora, quienes estudian estos dos documentos, pues se dan cuenta que hay una tensión teológica y sobre la cual también hay que comentar. Por un lado, la necesidad de seguir clarificando la relación entre revelación, inspiración y verdad. Son aspectos que si bien tocó Dei Verbum y profundizó Verbum Domini, pues sigue teniendo relevancia comentarlo. En este sentido, muy concreto. Primero, porque la verdad bíblica no es unívoca, es decir, no todo en la escritura pretende ser cronología, ni ciencia, ni ética. Es la historia de salvación de un pueblo, es la interpretación de cómo es que Dios actúa y habla. No puede tomarse como historia cronológica. No es que los hechos hayan sucedido uno y otro y otro y otro de manera consecutiva. Tampoco la escritura es ciencia.
y tampoco es solo moral o ética. Pareciera muy sencillo esto para nosotros que estamos cerca del estudio de la Biblia, en la escuela bíblica, pero sigue habiendo esa, esa tensión sobre la cual mucha gente considera la Biblia como historia cronológica, ¿sí? O como ciencia, o solo con el aspecto moral o ético. Segunda tensión, pues la inspiración no es un dictado divino. Dios inspira en la historia a través de hombres y de mujeres, de culturas, de lenguas, de estilos, de géneros literarios, ¿no? Tan es así que cuando vamos al Evangelio, pues es uno, pero con cuatro perspectivas, la de Marcos, la de Lucas, la de Mateo, la de Juan, con lenguas distintas, con maneras de interpretar lo que pasó. A uno le pareció más importante una cosa que otra. Uno refuerza un aspecto y otro no. Luego hay cosas que los cuatro coinciden. En fin, esto es la riqueza también del texto. Por eso me gusta pensar eh, que, que la Biblia es patrimonio de la humanidad, ¿sí? Que no solo es de los católicos o de los judíos o de los cristianos, sino que es un gran texto, un gran libro que trasciende culturas, ¿sí? Como Jesús. Y que desde esa perspectiva, pues tiene mucho, mucho, mucho que seguir aportando y mucho, mucho que seguir conociendo. Por otro lado, en un tercer aspecto, una tensión porque aún se necesita pues una pedagogía eclesial, es decir, que enseñe a leer la Biblia desde la fe, sin caer en cuestiones literales o relativas. Creo que todos conocemos el chiste aquel que dice que de la persona que quería que Dios le hablara, ¿no? Y que abrió la Biblia y que iba a hacer lo que Dios le dijera y que cuando abrió la Biblia vio que Judas se ahorcó, ¿verdad? Pues que no, ahora hazlo, ¿verdad? Pues no, no, esa no me gustó, déjame ver otra, ¿no? Sí, eso todavía sigue pasando, ¿verdad, hermanos, hermanas? O sea, todavía sigue leyéndose con mucha literalidad y también con mucho relativismo. A mí me dice esto y a mí me dice lo otro y pues cada quien lo que quiera y bueno, habría que ver, ¿no? Entonces falta mucho todavía entre nuestros fieles esta pedagogía eclesial, esta iglesia que acompaña el conocimiento profundo de la palabra. Para eso está la escuela bíblica, para eso ha estado todos estos años, para eso están ustedes que estudian, pero que también son docentes y comparten con otros lo que han ido aprendiendo, no para que la gente haga lo que ustedes hacen, no para que crean lo que ustedes creen, no para que repitan lo que ustedes les dicen, sino para compartir lo que Dios ha hecho en ustedes y que también puedan abrirse a la palabra. Entonces, hay claves pastorales que conviene también cuando hablamos de Dei Verbum y de Verbum Domini. O sea, la Biblia no es un libro de respuestas exactas, es palabra viva que abre procesos de comunión, de sentido y de salvación. Y esa es su verdad más profunda. Acabo de escuchar a un biblista, si me acuerdo del nombre, se los digo ahora, es un franciscano capuchino español, Fidel Aispurúa, es un tipo de avanzada en cuestión bíblica,
hay que escucharlo con cierta reserva, pero me llamó mucho la atención que él mencionaba en su aporte cómo la Biblia tiene una orientación hacia la fraternidad y por otro lado una orientación a que seamos mejores personas, a que seamos pueblo, a que seamos comunidad, a abrir estos procesos de comunión, de sentido, y por otro lado, a que seamos buenos, a que hagamos el bien. Y me gustó mucho escuchar esto, algunos de sus postulados me parecen muy reales y muy contemporáneos, pero sobre todo en este sentido, de cómo la palabra abre procesos de fraternidad, permite que la gente se reúna, permite que la gente se junte. Y ustedes creo que dan testimonio en los grupos a los que pertenecen y la manera en la que también pues convocan a los demás, ¿no? La Biblia que une. ¿Cuáles son las urgencias actuales? Y con esto voy terminando, aterrizando, para que si hay oportunidad, el padre David lo ve prudente, podamos abrir un espacio de alguna pregunta o comentario o resonancia. ¿Cómo seguimos viviendo la palabra y qué aplicaciones pastorales pudiéramos considerar? Porque no basta con conocer, hay que vivir, ¿sí? Hay que ponerlo en práctica. Entonces, voy allá. Quiero comenzar con nuestro plan pastoral. Sí, me parece que el plan pastoral trae un fuerte contenido bíblico en su propuesta. Eh, Noten el lema del plan, caminando juntos con la mirada puesta en Jesús. Si hay que acercarnos al Evangelio para conocer a Jesús y para ser como Jesús y para mirar como Él y para actuar como Él y para pensar como Él. Y cuando uno entra al plan pastoral, se da cuenta que hay 4 llamados que Dios hace a la diócesis. Uno de ellos es hacer discípulos, a que seamos una iglesia discípula. Y el número 90 del plan dice, nuestro arzobispo, sintiéndose también llamado a ser discípulo de Jesús y testigo de la redención, para favorecer nuestra participación en la misión común, en orden a cumplir el objetivo general de nuestro plan de pastoral, como signo de comunión nos pide que se celebre la palabra de Dios en todas las periferias geográficas y existenciales que necesitan la luz del Evangelio, llegando hasta los últimos rincones de la arquidiócesis. Confrontar Evangelii Gaudium 90. Entonces, esa es la primera indicación que recibimos de nuestro arzobispo, que tiene que ver directamente con la palabra. Y aquí hay un reto que yo sé que la escuela bíblica ha adoptado porque conozco los avances al poner en práctica esta indicación. Sé que muchos ministros laicales, que también son parte de la escuela bíblica, o diáconos permanentes han estado insistiendo en esto. Y ahí está una clave pastoral que necesitamos poner en práctica. Que celebremos la palabra, que la pongamos en el centro de una reunión de vecinos y que podamos hablar en torno a la palabra que Dios proclama en domingo o en lunes o en martes o en miércoles o el día que sea. Más que para estudiarla, para celebrarla, para ponerla en el centro, para dejar que ilumine nuestra vida y nuestra persona. Don Rogelio quiere que la palabra llegue a todas las periferias, no solo geográficas, como decía el Papa Francisco, sino existenciales, a las personas que necesitan la luz del Evangelio. ¿Se acuerdan de la frase, sépanlo o no, necesitan de la palabra? Me encanta que en la misa, cuando el Padre dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decimos
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Una. Creo que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de que la palabra sana, de que la palabra reconcilia, de que la palabra toca corazones. Una palabra. Si es palabra de Dios, sana. ¿Sí? En este contexto bíblico sabemos, ¿no? Con que tú digas a uno de estos sirvientes, ¿sí? Con que tú digas, ella va a quedar sana, él va a quedar sano. Entonces, me parece que siguiendo la indicación del arzobispo, es vital que de manera espontánea, si no necesitamos que nos convoquen, nadie se va a negar a que tú tomes la palabra y con un grupo de vecinos o vecinas puedas compartir, no para enseñar, no para instruir, sino para que sane, para que podamos enriquecernos con la misma palabra. Hay textos que no necesitan explicación, que solitos entran como cuchillo en mantequilla, que solos se dan a conocer. Solo hay que acercarlo a la gente. Segundo, voy a decir varias. Formación integral bíblica para el pueblo de Dios. Esto ya lo hace la escuela bíblica. Pero aquí apunto algo que he comentado con el padre David Sandoval en alguna ocasión. No solo estudios bíblicos, sino procesos de interiorización y discernimiento. Vida interior. De qué manera la palabra nos ayuda a crecer en nuestra vida interior y a tener elementos para discernir, para tomar decisiones, para que juntos o en lo personal podamos avanzar. Más espiritualidad bíblica, ¿sí? Acompañando al estudio bíblico, ¿sí? Más lección divina acompañando al estudio bíblico. Más contemplación de la palabra, sin dejar de lado el estudio bíblico. Eso creo que es importante. Eh, Segundo, tercero, la animación bíblica de la pastoral. Verbum Domini 73. La palabra debe estar en el centro de todas las dimensiones pastorales. Liturgia, catequesis, espiritualidad, misión, niñez, hermano mayor, adultos, familia, adolescentes y jóvenes. La centralidad de la palabra en la pastoral. Yo creo que así está, pero hace mucha falta todavía que la Biblia, que la palabra ilumine la liturgia, ilumine la pastoral catequética, oriente la pastoral de la familia. Estamos con una tradición de considerar los textos del magisterio de la iglesia, ¿sí? Que iluminan la pastoral, pero la palabra también. Entonces, las pastorales deben tener a la base textos bíblicos que orienten su camino, que orienten su acción. Llegó un momento en que la palabra la hicimos a un lado y entonces hay demasiada catequesis, mucho catecismo de la iglesia, mucho documento de la iglesia, que está bien, pero la centralidad de la palabra es la centralidad de la palabra. Y buscar el equilibrio. Siguiente, que esto me encanta pensarlo y que todavía le falta, sobre todo en nuestra diócesis, una dimensión ecológica y cósmica de la palabra, según Verbum Domini 8 y 10. El logos está en el origen de la creación. La palabra está en el origen. ¿Sí? El espíritu aleteaba sobre las aguas, pero el logos está en el origen de la creación. La palabra que Dios pronuncia es creadora. Dios habla y crea. Por eso la escucha de la palabra debe despertar la responsabilidad ecológica del deseo de que tengamos una mejor casa común, como decía el Papa Francisco en Laudato Si.
No sé si ustedes perciban esto, pero a mí me parece que está muy poco desarrollado esta dimensión ecológica de la palabra, este alcance de la redención. Los obispos de México en su proyecto global de pastoral hablan de un alcance cósmico de la redención, es decir, alcanza a toda la creación completa. La redención alcanza a todos y todas. Entonces, desde esta perspectiva, me gusta pensar en todo lo que Jesús, por ejemplo, usa como figuras, eh, y que es interesantísimo cuando habla del trigo, de la semilla, de la higuera, cuando habla de los lirios del campo, cuando nos hace mirar el lago y el agua. Es hablar también de ecología, de ecología integral también. Y por otro lado, no solo en el sentido medioambiental, sino en el sentido concreto de la posición de la persona en la creación, como hijo de Dios y como responsable también de lo que nos rodea. Desde esta perspectiva también hace mucha falta reflexión. Y obviamente en catequesis o en la predicación, varios puntos. Priorizar el encuentro con una persona, no con las ideas de Jesús. Ya lo decía Aparecida, ya lo decía Benedicto XVI. No seguimos a Jesús por sus buenas ideas, por su ideología, sino por el acontecimiento, por el encuentro con una persona concreta. Y a veces tendemos a decir las buenas ideas de Jesús sin anunciar a Jesús. Qué cosas, ¿no? Luego pasa, ¿no? Ustedes creo que también se enfrentan a esto en las clases, sea que den clase o que estén preparándose, corregir visiones bíblicas legalistas. Hombre, que Jesús trató de que eso se evitara y ahora lo reforzamos muchísimo. Versiones bíblicas violentas o patriarcales que aún circulan. No entender a Jesús en sus expresiones concretas que poco o nada tienen que ver con este sentido legalista, violento, patriarcal. Es una interpretación mal hecha de la palabra. Y por supuesto también ayudar a formar agentes pastorales más dialogantes y menos rígidos. La palabra es apertura, es diálogo, es comunión, es fraternidad. No se usa para imponer, no se usa para manifestar solo una verdad, no se usa para callar bocas. Sí, se usa para abrir caminos, tender puentes. Otro aspecto, gran herramienta en procesos de sanación, ya lo decía hace un momento, de autoestima, de reconstrucción personal. Anunciar la palabra es despertar en las personas su identidad más profunda de hijos, de hijas. Entonces, en este sentido, me parece fundamental el hecho de buscar que la palabra sane a jóvenes, a personas heridas. Siempre que platiquemos con alguien que nos cuenta sus problemas, tratemos de traer la palabra, como decía Jesús, como dice el Evangelio, o de contarle una parábola, ¿sí? O de platicarle un poco la experiencia de los discípulos de Maús, a ver si eso también ayuda un poco a sanar, a darse cuenta que lo define no es lo que hace, sino la palabra que lo creó, Dios mismo. Y por supuesto, educar en una pastoral no proselitista, sino evangelizadora. No estamos en una época de proselitismo, aunque parezca necesitarse. Sí, como católicos somos evangelizadores, evangelizadoras, generadores de comunidad, de acogida, de vida. Eh, no desprecio, obviamente, ni descarto la visión apologética de la palabra,
¿sí? Quien use la palabra para defender la fe, está bien, pero no solo eso, y no para confrontar, porque luego se vuelve un diálogo infecundo, sino más bien esa palabra que genera comunidad, ¿sí? Y creer que la palabra genera comunidad, que acoge y que ofrece vida. En fin, ustedes tendrán esta presentación entre ustedes. Está quedando también grabada esta sesión para repasar sobre todo estos aspectos prácticos, finales, de celebrar la palabra de Dios en las periferias, de formarnos, pero más en la vida interior con la palabra, de animar la pastoral con la centralidad de la palabra, de ofrecer una dimensión más holística, más cósmica, más amplia, más ecológica de la palabra, de limpiar o depurar nuestras predicaciones y este último aspecto de la sanación interior y de procesos de comunidad. Quiero terminar con una oración que pueden seguir de corazón y podemos abrir el diálogo, sea por chat o en lo personal, como sea que lo puedan animar. Quiero terminar diciéndole a Jesús, Verbo del Padre, tú nos has mostrado el rostro de Dios, haz que tu palabra sea lámpara en nuestro camino, que sea fuego que purifica, que sea semilla que da fruto, que sea silencio que abraza y llama que envía. Señor, haznos oyentes fieles y profetas humildes de tu voz en el mundo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre David. Vamos a dejar unos 5 minutitos por si alguien quisiera hacer algún comentario, hubo alguna resonancia con lo que se escuchó o alguna pregunta para clarificar las ideas expuestas. Cada uno de ustedes podría, si lo va a hacer, activar su micrófono y hacer eh, pues, su comentario. O también para agradecerle al Padre, ¿verdad? Si alguien quiere hacer alguna también agradecimiento ahí especial. Yo, padre, buenos días. Muchas gracias, padre David Jasso. Muy interesante su plática. Hemos estudiado aquí en la escuela bíblica, pues cada año vemos la Dei Verbum, pero ahorita nos motivó usted bastante a esta exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, de Verbum Domini. No la tengo, pero la verdad es que no la había visto así como usted nos las presentó, así que pues me renovó el entusiasmo de volver a leerla, pero con otros ojos. Eh, Como siempre, sus ponencias excelentes, padre. Muchas gracias. Nos deja mucho que pensar y que reflexionar. Gracias. Gracias, muy amable. Yo, padre, me parece muy importante, más que importante, esencial, que podamos atender al plan de pastoral. Y bueno, cada parroquia según el llamado que atiende. Yo he estado empezando a invitar a mis vecinos, pero pues una tarea muy difícil, padre. Bastante difícil y a veces entra uno en desánimo. Pero no hay que desanimarse. No para hacer el estudio de EVAM, porque EVAM tiene una propuesta pedagógica muy específica, muy centrada en el estudio de la palabra, que también necesita retomar esta otra parte que usted menciona, de llevar a la espiritualidad. Yo creo que el trabajo que podría ser paralelo, invitar a los vecinos, es más enfocado a la parte espiritual que aprenderse la Biblia o aprender la Biblia. Yo creo que eso también puede dar mucho fruto en el sentido de que en un tiempo corto, quienes quieran vivir esa espiritualidad pueden reproducirse en otros grupos, pero sí es una tarea muy difícil. Y pues a mí lo estoy haciendo y
pues unos vienen y otros se van. Y eso es lo difícil, padre. Pues gracias, Lupita, por lo que dices. Pues donde dos o más, sí, ahí está el Señor. Y creo que estamos llamados todos y todas a un esfuerzo. Miren, hay que superar y cada vez más la tiranía de los números. ¿Qué significa esto en pastoral? Que queremos grupos llenos a veces o multitudes, y eso quizá vaya a dejar de ser. El mismo Benedicto XVI, de quien hemos hecho memoria, lo dice, ¿no? Cuando era cardenal, al hablar de su visión de futuro de la iglesia. Eh, Quizá no volvamos a ese punto de tener mucha gente, pero con tocar uno o dos corazones, ¿verdad? Es suficiente. Creo que el esfuerzo es bueno. Claro que se desanima uno porque uno quisiera siempre más, porque tiene uno mucho en el corazón para dar y repartir, pero, pero bueno, como la semilla en la tierra, decía, nadie sabe cómo crece ni cuándo, pero ahí va. Uno cumple con abonar, con cuidar, con que le dé el sol, con proveer los cuidados, pero Dios hace lo demás, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras, pero gracias por compartirlo y por el entusiasmo y no se desanimen. Gracias. Gracias. Oiga, Gracias. padre, yo quisiera comentarle que ahorita que mencionaba la hermanita Lupita, que cuando empezó este curso de este que acabamos de terminar, entró nada más una señora y me dijo, ay, pero me vas a dar la clase a mí. Le digo, claro, ya somos dos, tú y yo, con eso tenemos, vamos a empezar con muchas ganas. Bueno, pues pasó el tiempo y se juntó otro y otro, pues alcanzamos a 4 de uno que iba a entrar, pero con esa alegría y ese ánimo, y así terminaron ellos. Esperamos que siga así, aunque sea uno, aunque sea dos, pero ya sabemos que esa palabra va a ir a sembrar pues a sus casas, a sus familias, a sus esposos, a sus hijos, y entonces va a ser exponencial. Muchas gracias, Gracias padre, por el por todo. testimonio, gracias. En una ocasión, nada más para completar lo que dice nuestra compañerita, en una ocasión que nos dio un retiro nuestro señor arzobispo, ¿verdad? Don Rogelio, él decía, traten de reunir a las personas que puedan. Dice, no importa que sea una sola, con ella. Y luego se quedó callado un rato y lo dice, es más, aunque no haya nadie, a ustedes mismos estén estudiando la palabra, porque un día va a presentarse alguien que la va a necesitar. Entonces ustedes se van preparando cada día más. Muy hermoso, ¿verdad? Porque en teoría, pues decimos, no hay un alumno, no hay nadie, y no se puede hacer nada, y ahí nos quedamos estancados, ¿no? Y entonces, pues en realidad es continuar, aunque sea nosotros solitos, porque se va a ofrecer, si Dios lo permite, ¿verdad? Sí. Ayer celebré la misa de 6:30 de la tarde y eran 3 personas en el templo. Luego terminamos 10, incluido el sacristán y el ministro. Eh, y bueno, vale la pena, vale la pena. Gracias, padre. Nos enriquece mucho porque ahorita estamos haciendo el recuento del ciclo escolar, tanto el diplomado del CEBAM como pues nuestros alumnos de Biblia. Pero algo importante es que pues ahora tenemos que preparar nuestras vacaciones viendo nuestro siguiente paso, que seguir actualizándonos, sobre todo la Verbum Domini, creo que pues es un punto que ahí nos pone muy bien. Y lo que es el plan de pastoral, es un libro que se puede conseguir por PDF, internet, o hay que comprarlo en la arquidiócesis, en la catedral. No, está disponible en PDF, se los podemos hacer llegar a través del padre David Sandoval. Claro que hay ejemplares, y que pueden también en la curia adquirirlo, pero en PDF es mucho más sencillo tenerlo, si lo quisiera, con mucho gusto. Claro que somos misioneros. Esto me queda claro, y que pues de alguna manera el Espíritu Santo nos ilumine para ver de qué forma, con nuestra particularidad, talento
y no dejar de hacer oración, ¿verdad? Porque sin la oración, pues no vamos a tener una luz, nos vamos a ir tropezando. Gracias. Gracias a ti. Bien, gracias. Antes de que se vayan, también dos cosas. Gracias primero al padre David Jasso por su tiempo, por su explicación. Yo me quedé con una pregunta atorada, pero ya después se la hago en un café, ¿verdad? ¿Sí tenemos tiempo? Ah, bueno, miren, yo me quedaba pensando que el último papa que estuvo en el concilio fue Benedicto, ¿verdad? Entró como sacerdote al concilio, ¿verdad? Entonces, mi pregunta era, tú, desde tu visión pastoral, bíblica, ¿qué retos tiene ahora el Papa León, ¿verdad? 14, quien pues, era un adolescente cuando fue el concilio, pues, vamos a decirlo así, más un hijo del concilio. Eh, ¿Tú cómo ves su misión? Bueno, sabemos que anuncia mucho el tema, obviamente, de la paz por los temas actuales, pero ¿por dónde tendría, de acuerdo a la palabra, que reforzar, ¿verdad? ¿O por dónde tendría que ser, por dónde ves tú que él vaya a ir abriendo brecha, ¿verdad? A través de los documentos que han enriquecido mucho a la iglesia. Órale, mejor me lo hubieras dicho en un café. No es cierto. Eh, eh, bueno, apenas estamos viendo los primeras semanas, mes del Papa León, y todavía no se alcanza a prefigurar pues su primera encíclica, ¿verdad? O sus primeras palabras más formales en un documento que pudiera indicar un rumbo. Ha hablado a los obispos italianos y les ha dado pautas pastorales muy definidas, ha hablado sobre el sacerdocio, sí ha insistido mucho en la parte de la paz, de que el mal no prevalecerá, es una de las expresiones primeras cuando inició su pontificado. Dices bien cuando dices que es hijo del concilio, como nosotros. Incluso el Papa Francisco, aunque tuvo aspectos preconciliares, pues no estuvo en el concilio. Más hijo también de una teología latinoamericana, ¿verdad? De un magisterio latinoamericano, al ser argentino, el Papa Francisco. Y el Papa León, pues como agustino, también con una línea claramente marcada por la teología agustiniana y por comentarios bíblicos de San Agustín, que seguramente irá él también ofreciendo. Pero mientras preparaba esta charla, no lo puse porque consideraba que no lo tengo todavía muy bien reflexionado, pero qué bueno que lo comentaste para poderlo decir. León XIV se hace llamar así por León XIII, ¿sí? El Papa de la Revolución Industrial, el Papa de la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, del magisterio social o del inicio del magisterio social de la Iglesia. Y ahora el Papa también, León, pues se ha hablado del Papa de la Revolución Digital o de la inteligencia artificial. Me parece que estamos frente a una sociedad que ahora todo quiere rápido, que todo quiere en infinitum, que todo quiere en microondas, así como sale la sopa instantánea, eh, sin procesos y sin pedagogía. Uno le pregunta fácilmente a Google o al chat GPT y en segundos te ofrece pues grandes postulados, ¿no? Que te hubieran tomado muchísimo tiempo en la investigación. Y creo que esto es totalmente contrario a lo que Dios quiere en cuanto a nuestro proceso personal. Dios no habla tan rápido. Dios no nos dice las cosas así en 30 segundos, aunque pudiera, ¿verdad? Dios sigue una pedagogía del silencio, de la oración. Dios va transformando poco a poco. Y creo que ese es un gran reto que tendrá el Papa León contra la inteligencia artificial, que no es mala, contra los avances tecnológicos que no son malos,
pero de cómo integrarlos también a nuestra vida de fe, que no apague el espíritu, ¿sí? O que no se apague la llama del espíritu que habla en lo profundo y en el silencio y en la paz y en la serenidad. Creo que es uno de los grandes retos que no solo tiene él, sino que tenemos todos. Y por otro lado, me parece que este anuncio de paz también es algo que él seguirá insistiendo y que es tremendamente bíblico, ¿verdad? Aun cuando el shalom, la paz sea contigo, era un saludo ordinario entre los judíos y de todo el tiempo, shalom, 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 y lo sigue siendo, eh, es extraordinario en el contexto en el que Jesús lo menciona cuando resucita. Es decir, después de un periodo de silencio, de 3 días después de su muerte, de este silencio de muerte y de miedo y de cerrazón, la primera palabra que Jesús menciona es shalom, la paz. Y el saludo ordinario, el de todos los días, les parece extraordinario. Y así empezó León XIV cuando salió al balcón, ¿no? La paz sea con todos ustedes. Es un saludo bíblico, cristológico, extraordinario, aunque parezca ordinario. ¿Sí? Entonces me parece que ese es el anuncio que nosotros tenemos que dar. Y lo conecto con la charla para concluir. Quienes estamos más habituados a la Biblia y al magisterio, pero sobre todo a la palabra, como alumnos, como docentes de la escuela bíblica, corremos el riesgo de acostumbrarnos. Ah, ya sé que es el texto. Ah, ya son los discípulos. Ah, ya, sí es el de la... Ah, sí, sí. Entonces ya no lo escuchamos como si fuera la primera vez. Y creo que esa capacidad de asombro es la que hay que recuperar también, ¿verdad? Entonces esa expresión tan simple, pero tan profunda, con la que inició su ministerio, su pontificado, pues creo que me lleva a pensar eso, ¿no? A la actualidad de la palabra, aunque parezca tan ordinaria o tan de siempre, o estemos tan acostumbrados a ciertos textos, debemos siempre tener esa capacidad de asombro, de haberla escuchado como por primera vez, para ver ahora con qué sorpresa me sale el Señor, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, gracias que nos sigue iluminando, ¿verdad? Y nos sigue dando, pues, una mirada más con este horizonte, ¿verdad? Que no lo había visto así con el tema de la inteligencia artificial que reta la palabra, la reflexión y bueno, pues también al magisterio de la iglesia. Bueno, finalmente, pues algunos de ustedes habían preguntado cuánto costaba esta charla, ¿verdad? Y bueno, pues no hay un costo, prácticamente lo hacemos por beneficio de los alumnos, pero si queremos eh, que ustedes puedan alguna anotación de manera, un segundito. A ver. Perdimos al De Padre. manera Sí, libre. se ¿Me congeló, escucha ahí? ¿verdad? Entonces voy a subir ahí en el WhatsApp el número de cuenta de la escuela bíblica por si alguien quiere hacer algún donativo. Es libre, es voluntario. Voy a subir el número de cuenta en los chats. O si alguien dice, no, mira, a mí se me complica hacer un depósito o una transferencia, cuando vaya a la escuela bíblica, tú pones en un sobre tu aportación, le pones conferencia al padre del Jasso, y bueno, eso a nosotros nos ayuda pues también para los subsidios. Entonces, no hay una cuota, es libre, puede ser a través de un depósito, una transferencia, o cuando vayas a la escuela, poderlo hacer, ¿verdad? Poniéndole un sobre para nosotros identificar para quién va dirigido ese donativo. Y también
el padre David Jasso nos va a ayudar con un curso. Esta pues ha sido una conferencia, pero le hemos pedido que también nos ayude con un curso que se titula Del texto a la vida, claves espirituales de lectura bíblica. Esto va a ser el 29, el 30 y el 31 de julio, de 10 a 11:30 de la mañana. Más adelante vamos a mandar ya información para que te puedas inscribir, y al inscribirte pues recibas la liga de acceso. Al padre le gusta más el Zoom, entonces bueno, vamos a hacerlo a través de Zoom. Padre, yo tengo una pregunta. En el concepto de la transferencia le ponemos Sí. conferencia Padre David, ¿verdad? David Jasso. Y para el curso, que menciona, ¿va a ser con un costo? ¿También podemos hacerlo al mismo tiempo, la transferencia? Sí, pudieran juntar, no no hay una cuota, ¿verdad? Es un donativo voluntario. Entonces podría juntar pues los dos, con la conferencia y el curso, nada más ponerle ahí en un sobre, ¿verdad? O bueno, pues cuando se envíe el depósito, ¿verdad? A lo mejor mandarle un mensajito a Ruth o a un servidor, pues diciendo, bueno, pues, y esto, ¿verdad? Para que nosotros ir teniendo un control, ¿verdad? Estos cursos principalmente son, como tienen ya pues una base, partimos de una base ya sólida, en principio son para los alumnos del CEBAM o coordinadores de centros bíblicos, ¿verdad? Que ya tienen un poquito más de avance, ¿verdad? Porque, bueno, pues ya estamos, como dice, ¿verdad? Trabajando sobre algo que ya está, ¿verdad? Ya, como dice, llueve sobre mojado, ¿verdad? Ya sobre algo que también hemos ido cultivando, ¿verdad? Entonces, para público en general, pues iremos pensando en otras cosas, ¿verdad? Pero esto sí es un poquito más avanzado, ¿verdad? Entonces, por eso son grupos muy concretos a los que estamos convocando, ¿verdad? Como alumnos del CEBAM o coordinadores de centros bíblicos, con la misma metodología de costo, ¿verdad? O de aportación voluntaria. Muy bien. Bueno, pues vamos a pedirle al padre Jasso que nos ayude con la oración final. Pues gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de reunirnos en este entorno virtual, donde las pantallas pues dejan de ser muros y se convierten en puentes. Gracias también a Dios por la oportunidad que nos da de profundizar en su palabra y de dejarnos tocar por ella. Les invito a que hagamos un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima. Amén. Gracias.